En este documental les voy a estar hablando sobre la década de los 80 en Honduras, mejor conocida como la década perdida y los albores de la globalización en Honduras. Los acontecimientos más importantes en la década de los 80 fueron los desaparecidos políticos, la represión militar y guerrillas, intervención directa de Estados Unidos, los gobernantes Roberto Suazo Córdoba y José Azcona del Hoyo, y la crisis. Los desaparecidos políticos. En esos años, en Honduras, desaparecieron 184 personas y decenas más fueron asesinadas por los llamados escuadrones de la muerte, integrados por militares y policías, apoyados por Estados Unidos como parte de una estrategia para frenar movimientos rebeldes de izquierda en América. Las desapariciones en Honduras fueron menos que en los vecinos Guatemala y El Salvador, donde se desataron guerras civiles en esos años. Sin embargo, los juicios por la represión política son tema de debate constante entre la sociedad hondureña. La represión militar y guerrillas. Las guerrillas en América Latina son una serie de movimientos armados que se dieron en gran cantidad de países en esta región bajo órdenes del comandante Dan Cardoso, inicialmente contra las distintas dictaduras e injusticias sociales que por muchos años han gobernado en el continente. También estos movimientos se originaron y se originan para intentar, por la vía armada, la toma del poder político en sus respectivos países, como extensión del castrismo o de alguna otra de las variantes del comunismo, especialmente en el marco de la Guerra Fría. Su ideología política se basa tanto en la izquierda revolucionaria como en guerrillas de extrema izquierda y derecha. Y a lo largo de la historia, las guerrillas han cosechado diferentes efectos en los países de la región. Generalmente, cuando se habla de movimientos guerrilleros en Centroamérica, se piensa al instante en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. A Honduras se le considera como un país que se mantuvo al margen de los sangrientos conflictos de la década de los 80 del siglo XX. Sin embargo, es necesario aclarar que esto solo es cierto hasta cierto punto. En Honduras, tal vez no en el mismo grado que en los países vecinos, hay que aceptarlo. También se produjeron manifestaciones de violencia política. Por otro lado, son pocos los que han dado importancia a explicar las causas que determinaron una relativa estabilidad política en Honduras durante el periodo de referencia. Intervención directa de Estados Unidos. Estados Unidos ayuda a Honduras a establecer la democracia porque a la superpotencia no le convenía que Honduras pasara por la misma inestabilidad política de sus vecinos centroamericanos, ya que esto significaría uno más de los tantos problemas que enfrentaban los norteamericanos con la ya establecida presencia de regímenes comunistas como el de Nicaragua y Cuba en la región. Los gobernantes en los 80. Roberto Suazo Córdoba. En 1980, los militares encabezados por el general Policarpo Paz García, bajo presión del gobierno de Washington, decidieron restaurar el poder civil en Honduras, bajo una nueva constitución de 1981. Para este motivo, Roberto Suazo fue elegido presidente de la Convención Constitucional. Debido a su popularidad entre los liberales, Suazo Córdoba llegó a ser su candidato presidencial para las elecciones del 29 de noviembre de 1981. En noviembre de ese mismo año, Suazo se convirtió en el primer presidente constitucional de Honduras, luego de 10 años de gobierno militar. El doctor Suazo Córdoba tomó juramento y la presidencia de la República un 27 de enero de 1982. Llegó al poder bajo la promesa de llevar a cabo un ambicioso programa de desarrollo económico y social en Honduras. Esto con el fin de revertir los efectos de la recesión por la cual atravesaba el país. Para este plan, Suazo contó con la ayuda de los Estados Unidos. Aunque la ayuda norteamericana llegó, el gobierno de Suazo Córdoba fue incapaz de revertir la mala situación económica del país. El déficit del país se fue por las nubes con la incrementación de los gastos militares. Para tratar de darle solución a los problemas, Suazo Córdoba decidió, en 1984, reemplazar la mayoría de su gabinete. Al final, esto no tuvo los frutos esperados y la situación económica del país siguió de la misma manera o peor. José Azcona del Hoyo. Antes de tomar posesión como presidente constitucional, Azcona tuvo que soportar el ya autorizado llegue de tropas estadounidenses a Honduras.
En total fueron 5.000 los soldados norteamericanos que se hicieron presentes para las llamadas Tareas Conjuntas General Terencio Sierra, aprobadas por la Secretaría de Estado estadounidense y el gobierno de Suazo Córdoba. La participación hondureña sería de tan solo 150 soldados. Ya en el poder, Azcona autorizó las Tareas Conjuntas Honduro-Estadounidenses, General Vicente Tosta, en 1986, coincidiendo con la compra de los aviones de caza F-5 en enero de 1987, por la costosa suma de $75 millones. Así el país estaría resguardado de un posible ataque nicaragüense. Azcona del Hoyo mantuvo gran atención en la red de carreteras de Honduras, las que mandó a reparar y construir, además de interesarse en la educación nacional, a la que exigió una mejor calidad. Asimismo, Azcona del Hoyo fue uno de los principales artífices del proceso de pacificación del Istmo de Centroamérica, iniciado en el mes de mayo de 1986, en la localidad de Esquipulas, República de Guatemala. La crisis económica y su lenta recuperación. Para 1982, casi todos los países latinoamericanos y caribeños habían sido afectados por la más profunda y prolongada recesión económica de los últimos 50 años. La creciente dependencia de la economía hondureña en la ayuda externa se vio agravada por una severa disminución en toda la región económica durante la década de 1980. La inversión privada se desplomó en 1980 y la fuga de capitales de ese año fue de $500 millones. Para empeorar las cosas, los precios del café cayeron en el mercado internacional en la década de 1980 y se mantuvo baja durante toda la década. Honduras entró en la década de 1990 con algunos factores a su favor: una paz relativa y un gobierno civil con menos interferencia militar en la política y la economía del país. La década de 1990 vio el resurgimiento del banano debido a su demanda en Europa.